Me da gusto el poder estar compartiendo un tema que pocas veces se trata y se procura extenderlo a toda la iglesia, que es el movernos en el Espíritu. Y es un tema que parecería que no es tan trascendente o importante. Y muchas veces nos da ese parecer porque lo desconocemos y desconocemos lo que Dios quiere hacer a través de ese mover en el Espíritu. Como la palabra lo va mencionando, la iglesia muchas veces se mueve en esta experiencia en el Espíritu, pero se hace de una manera desordenada, como habíamos visto en la iglesia de Corinto. La iglesia va creciendo, se está fortaleciendo. Ellos no tenían conocimiento de la palabra de Dios, no conocían lo que era el Antiguo Testamento, lo que eran los Salmos, porque son pueblos que tenían otras religiones, otros dioses, otras figuras. Y ahora se les está enseñando a vivir, a moverse en el Evangelio. Para nosotros es un poquito más fácil y más entendible porque tenemos un libro donde están ahí escrito toda la Biblia en diferentes libros. Nos podemos leer ahora, tenemos acceso a comprar una Biblia con un costo muy económico, pero en ese tiempo la mayoría de la gente no sabía leer ni escribir, no había imprentas, había los que escribían y los que hacían una copia fidedigna de la escritura que estaban copiando. El que algunos leyeran, otros no, era algo difícil porque su manera de comunicación era el lenguaje. A través de la comunicación hablada se transmitía la información de generación en generación. Cuando viene Pablo, que es una persona que sí fue instruido en las letras, conocía, sabía leer, sabía escribir, se empieza a relacionar con una iglesia y a establecer la iglesia en toda Europa. Empieza a poner los fundamentos de lo que es la palabra de Dios, los fundamentos de la doctrina cristiana, para que cada uno de ellos vaya aprendiendo más de cuáles las bases de su fe en Cristo. Pero también va colocando en el corazón de cada uno de ellos, además de la fe en Jesucristo, para que vayan aprendiendo a conocer lo que la palabra dice. Y Pablo no tenía el Nuevo Testamento, ahora estamos nosotros con todo el Nuevo Testamento. Y antes de Pablo no había un Antiguo Testamento, no se había puesto de acuerdo el grupo hebreo, lo que es los judíos, para construir y poner cuáles libros aceptaban como libros santos, como libros sacros, como libros con fundamento. Es hasta principios después de Cristo donde empiezan a tomar un consejo para ver cuáles son los libros que van a estar establecidos en el Antiguo Testamento. En los primeros años no hay escrito el Evangelio de Marco ni de Mateo, acaba de morir Jesucristo y se empieza a escribir la Biblia después de la muerte de Jesucristo, lo que es el Nuevo Testamento. Pablo empieza a hablar de lo que conoce y de lo que sabe del Antiguo Testamento, que él había sido instruido, pero Dios le va revelando a él qué es lo que está ahí en el Antiguo Testamento, que está hablando de Jesucristo, que está proyectando a la persona de Jesucristo. Y vemos cómo la iglesia va captando toda esa revelación que no tenían incluso los apóstoles que estuvieron con Jesucristo. Quien va colocando los cimientos, porque el fundamento es Cristo, colocando todas las bases en el orden correcto, es las enseñanzas de Pablo. Pero cuando empieza a hablar a la iglesia de Corinto, les empieza a decir que qué bueno que están aprendiendo a moverse en el Espíritu. Ellos, como gente nueva, tenían la libertad de moverse en el mundo espiritual. Pero, ¿a qué le llamaba Pablo y qué entendían ellos por moverse en el Espíritu? Nosotros lo vimos el domingo anterior, era domingo de votaciones.
¿Fueron a votar? Fuimos a votar. Y era un día, todo ese tiempo antes de las votaciones, había un ambiente, había un mover espiritual muy denso, muy difícil, pesado. Estábamos mi esposa y yo el domingo, el lunes en la mañana, fuimos a desayunar y me dice, ¿qué has notado? ¿Notas algo? ¿Sientes algo? Le digo, sí. Hay paz, hay equilibrio, hay estabilidad. Cambiaron los aires, cambió lo que estaba gobernando en Tamaulipas. Se quitó, se acabó. ¿Cuántos de ustedes percibieron eso? Pues nos damos cuenta, pero no sabemos qué es lo que está pasando. Y está ocurriendo algo en el mundo espiritual, que los que movían a toda la gente, pues ya no tienen a quién mover. Y viene como cuando somos sensibles, un sentimiento de paz, de equilibrio. Y podemos percibir o discernir lo que está pasando en el mundo espiritual a nivel de pueblo, a nivel de estado, a nivel de colonia, a nivel de familia. Pero está Pablo enseñando qué es lo que nos hace vivir como personas espirituales. ¿Qué es lo que hace que tú vivas, que tú actúes, que tú te muevas como una persona que se mueve en el Espíritu? Y escribe el capítulo 12 de Primera de Corintios, que es el que hemos estado estudiando. Va escribiendo lo que son los dones del Espíritu. Son dones porque es un regalo que va a colocar en nosotros, que como vimos, se le llaman también carisma, un regalo de parte de Dios para que nosotros podamos bendecir a la iglesia. Que los dones no son los que nos hacen personas espirituales. Nos permiten mover en el espíritu, pero no nos definen como personas espirituales. Y uno muchas veces llega a pensar que si yo tengo determinado o me muevo, el Espíritu de Dios empieza a usarme para que yo me mueva en un determinado don. Esto me hace una persona muy espiritual. Y Pablo, viendo que esto estaba ocurriendo en la iglesia de Corinto, que la gente tenía ese sentir de que ahora ya era espiritual, pero se estaban moviendo de una manera, compitiendo unos con otros, queriendo demostrar que uno era mejor que el otro, porque en el don que estaba fluyendo en ese momento sentía que era mejor que el otro don, y ocurrió una lucha muy grande, una crisis en la vida de toda lo que es la iglesia. Y Pablo dice, bueno, hay que poner el equilibrio para que todos puedan entender qué es lo que nos hace personas espirituales. Cuando nosotros desconocemos lo que es una persona espiritual, tendemos a confundirnos que con una persona que ora por los enfermos y se sana, y está orando por paralíticos y sana el paralítico, ora por el ciego y se sana el ciego, llegamos a pensar que esa persona es una persona que vive con una vida espiritual, que su vida está fundamentada en una base espiritual. Si viene una persona que tiene o dentro de los mismos dones fluye en profecía, o fluye en el don de ciencia que ya vimos, o en el don de sabiduría, nos asombramos porque Dios le está revelando cosas que ni siquiera la persona sabe, se lo está diciendo, y es para edificación de la vida de la otra persona, a la que se le está dando esa palabra de profecía, o esa palabra de ciencia, o ese discernimiento de espíritus. Y cuando recibimos todo eso, decimos, ¿qué espiritual es este hombre? ¿O qué espiritual es esta mujer? Y Pablo nos dice, tengan cuidado, ¿no es así? No porque fluyamos en alguno de los dones, nos definen estos como personas espirituales. Y por eso Pablo escribe en el capítulo 12 todo lo que es este conocimiento, tratar de que la iglesia entienda lo que son el movernos en los dones espirituales, que es parte de la actividad que debe de tener la iglesia de Cristo. Escribe después en el capítulo 14 otra vez
acerca del mover de los dones, sobre todo los dones declarativos, lo que es el profetizar, el hablar en otras lenguas, el interpretar las lenguas, que es el tema que voy a tratar el día de hoy. Y todos estos dones que son declarativos son para bendecir a la iglesia. Pero si nos damos cuenta, está el capítulo 12 hablando de los dones y luego haciendo algunas aclaraciones y tratando de definir lo que son los dones principalmente declarativos en el capítulo 14. Y como que se metió un capítulo 13 ahí y dices, bueno, ¿qué sentido tiene esto? ¿Por qué está Pablo escribiendo en el capítulo 12 lo que es el moverse y tener la libertad de recibir esto? Porque todos los dones son para la iglesia. Y los dones podemos fluir no solamente en un don, sino podemos fluir en varios dones. Pero no por el hecho de que fluyamos en varios dones y lo hagamos con equilibrio y como nos enseña la Biblia, quiere decir que nos estamos convirtiendo en una persona espiritual. Pero si leemos al final del capítulo 12 de Primera de Corintios, dice, tienes en el versículo 30, ¿tienen todos dones de sanidad? ¿Hablan todos lenguas? ¿Interpretan todos? Procurad pues los mejores dones. ¿Cuál es el mejor don? El que tú necesitas para el momento y para la persona que está pasando por un problema. ¿De qué te sirve usar el don de fe si la persona está pasando por una crisis y trae una enfermedad? Qué bueno que tengas fe, pero si tienes el don de sanidad, tú vas a orar y la persona en ese momento se va a levantar y va a estar sana. Entonces nos está diciendo que procuremos, que ahorita vamos a ver a qué se refiere con eso. Pero dice después de esto, mas yo os muestro un camino aún más excelente. ¿Qué va a decir Pablo? Está terminando el capítulo 12 de todos los dones y dice, les voy a mostrar una manera de vivir. Un camino es una guía, una forma que quiere establecer en la vida de cada uno de nosotros. Y nos dice, les voy a mostrar un camino que es mucho mejor que el que estoy enseñándoles ahora. Les estaba enseñando el camino de moverse en los dones. Y ahora les dice, voy a enseñarles porque hay un camino, otro, que es mucho mejor que el movernos en los dones. Entonces uno dice, ¿hay algo mejor donde el Espíritu Santo me está usando para bendecir a la gente? ¿Puede haber algo mejor donde el Espíritu de Dios está haciendo a través de mi vida milagros, o está haciendo sanidades, o está dando una palabra de revelación al corazón de una persona que no veía y trae una palabra profética para su vida y le cambia la vida? Uno podría decir, bueno, ¿cuál es ese camino mejor? Y empieza describiendo como que la base de ese camino. Dice, si yo hablase lenguas humanas y angélicas, está diciendo, si yo tengo la capacidad de comunicarme con toda la gente y también de hablar tanto en lenguas y hablar con claridad a las personas y ponerles doctrina en su corazón o conocimiento de la palabra o una revelación en el corazón de las personas con la palabra de Dios, y no tengo amor, no tiene sentido lo que estoy haciendo. Está estableciendo que el camino para vivir una vida espiritual es el amor. Tú dices, ¿cómo es posible? Y está hablando del amor que viene de Dios. Porque si recordamos en la Biblia, nos dice Dios es amor. Y está diciendo que si tú quieres realmente ser una persona espiritual, tu vida tiene que estar fundamentada, tu vida tiene que estar asentada en este amor que viene de Dios. Y en este amor que viene de Dios, empezar a movernos nosotros y empezar a ver lo que Dios quiere para nuestra vida. Entonces va explicando un poco a poquito
lo que es, y después se va al capítulo 14 para seguir explicando lo que es moverse en los dones del Espíritu. Pero colocó entre 12 y 14 de 1 de Corintios un capítulo que es sobre la base y explica con todo detalle en el capítulo 13 lo que quiere dar a entender con el amor de Dios. Y lo define muy bien. Entonces, para que yo sea espiritual o para que yo tenga una vida en el Espíritu, pues necesito tomar ese camino donde mi yo no es lo más importante, sino el amor de Dios en mi vida. Y lo que me va definiendo es si yo hago y si yo me muevo en los dones, si yo me muevo en cualquier actividad, en amor. Entonces, vivir en este amor, necesito tener una relación con Dios. Necesito tener una vida con Dios. Necesito aprender a depender de este amor. Y todo lo que haga, cualquier actividad que sea, que esté sostenida sobre este amor. Ahora sí, empieza a explicar que yo puedo moverme en los dones, pero con la base del amor. Donde yo no soy el importante, sino el amor. Lo hago con esa entrega para traer bendición, se quite el egoísmo, por lo tanto se quite el juicio, el señalamiento, cualquier cosa, porque ahora el fundamento para poderme mover es el amor. Y es cuando nosotros entendemos lo que quiere decir en el capítulo 14. A veces se nos hace fácil en nuestro lenguaje cuando no entendemos las cosas espirituales, entender lo que es trabajar o hablar o moverme o actuar con el hemisferio izquierdo. Nuestro cerebro es donde se emana toda la información y toda la actividad que nosotros desarrollamos. No está en las manos o en el corazón que está latiendo, todo está en el cerebro. Y nuestro cerebro está dividido en dos partes. Uno se llama hemisferio izquierdo y el otro hemisferio derecho. El cerebro en el hemisferio izquierdo, en la mayoría de la gente, a menos que sean zurdos de nacimiento, está al revés. Pero en el hemisferio izquierdo está todo lo que es analítico, matemático, puede uno describir perfectamente las cosas que hay, porque lo está trabajando y la persona para relacionarse lo hace siempre pensando, analizando, proyectando, programando, porque es su hemisferio izquierdo. Cuando la persona está acostumbrada a manejar su hemisferio derecho es más emotivo, es creativo. Los artistas en música o en pintura o en escultura o en la literatura incluso utilizan el hemisferio derecho para sus actividades y se expresan más con su hemisferio derecho, para que se me entienda esto. Estaba viendo una película de un chef y este chef de origen indio está trabajando en una empresa donde está la cocina y tiene un restaurante muy famoso. Están abriendo otro restaurante, el dueño del chef, que también el dueño era un chef. Y empieza a trabajar este hombre, el indio, y hacer la comida, y es excelente, todo lo tiene en la cocina, rápido manda, dirige, haz esto, haz aquello, y toda la gente está cocinando y está haciendo, se les cae algo, rápido lo levanta, lo resuelve el chef, tiene esa capacidad para la toma de decisiones muy rápida, porque ¿qué dice la receta? ¿Cuáles son los pasos a seguir? Las porciones, ¿cuáles son las porciones exactas? Todo, se lo está diciendo, y el dueño va a abrir otro restaurante, perdón, y en el otro restaurante, él piensa que él va a ser como era el chef que manejaba todos los chefs de ese lugar, pues pensaba que él se merecía ese lugar, que se le necesitaba dar ese lugar. Y ya no sabe cómo decirle que si es él, que si va a trabajar está muy contento. Y el dueño, y se da cuenta por una revista que el dueño escogió, él tiene como 36 años, que escogió a un joven de 25 años para que sea el nuevo chef que va a dirigir, el que lo va a dirigir a él. Y se siente ofendidísimo. Y le dice el chef, no te preocupes, tú eres muy bueno, tú analizas, pones porciones, todo eso. Pero no tienes eso de sentir, de crear, de desarrollar un nuevo platillo.
no tienes esa habilidad para construir algo nuevo. Y este joven desarrolla platillos, empieza a emprender, no está ya con las recetas establecidas, sino que empieza y va a hacer que crezca mi restaurante. Por eso tú no te puedes encargar. Se siente ofendidísimo. Agarra, se quita su delantal, lo envuelve y se va. Y su papá tenía un restaurante pésimo, horrible, de esos donde no quieres entrar. Y va al restaurante y están ahí los que cocinan, uno que está escupe en un vasito. Está aquí un plato con agua, pisa el plato con agua, que es la que está cayendo de un agujero que tenía en el techo. Ahí en la cocina, terrible. Y nada más dice, bueno, y él vivía en un cuarto de hotel muy elegante, pero ahora pues se tiene que ir con sus papás y le toca pues la recámara chiquita con una litera donde dormía su hermano arriba y él abajo. Todo le está cambiando. Y pues empieza a trabajar y se encuentra en uno de sus viajes, toma un taxi y en el taxi le tocó un hombre que había sido cocinero en Bombay, que le había cocinado a la reina de Londres, de Inglaterra, y que había sido reconocido y que su comida muy famosa y todo eso. Y le dice, yo soy cocinero. Y el otro como que ni le hace caso porque él siente que está en los mejores restaurantes. Y por fin lo va a localizar y lo invita a que vaya con él a la cocina. Y este hombre le dice, yo te voy a cocinar un platillo que le hice a la reina. Y bueno, se lo cocina y agarra y le pone un polvo, le pone de otro polvo, le pone de otro polvo, que son especies, le empieza a mezclar. ¿Y cuánto le pones? Hay que sentirlo, hay que sentirlo. Y tras, de acuerdo a lo que siente, de acuerdo a lo que va, le va revolviendo y agarra, mete el dedo. Ya está, pero no en su punto, porque le falta el aceite. Pero tiene que ser aceite y empieza, pero no puede cocinar si no se lleva su radio y está con su música de la India, disfrutando la música y disfrutando el cocinar, porque es todo un arte todo esto. El hombre se movía, el cocinero, el chef que renunció, con el hemisferio izquierdo, tanto de la receta, tanta porción, tanta cosa, organizando. El otro, con la música, con todo, empieza a hacer los platillos, los empieza a construir y después prueba el platillo y dice, wow, no había probado algo tan sabroso. Y lo contrata a este taxista como su chef y empieza a crecer su restaurante. Y le dice, bueno, ¿cómo vamos a preparar? Hoy vamos a preparar pollo a la no sé qué. Y entra a su cocina y están las gallinas ahí volando. Dice, ¿qué es esto? Va a venir salubridad. No, va a haber plumas. No, las tiramos, limpiamos las plumas. Agarra y afuera está un muchacho cocinero despelucando, sacando las plumas de las gallinas. Ya está aventando plumas y plumas. Y llega el momento en el que le dice, es que este guiso, si no está fresca la carne de la gallina, si no es una carne congelada, no sabe igual. Necesitamos algo fresco para que tenga el sabor exacto que se necesita. Y empieza a enseñar. Llega por muchas circunstancias, el papá quiere vender el negocio, se va, pero después de haber cocinado, sale en el periódico que le dan 3 estrellas, no recuerdo qué, de corona del mejor restaurante con la comida india más sabrosa en Nueva York. Al otro día está lleno, una cola enorme, porque los que son muy con esa tendencia, enorme la cola de gente que quiere entrar. Y él pues ya corrió a los cocineros, ya corrió al taxista y a todo. Y de repente ve toda la gente y empieza otra vez, están otra vez afuera los que había corrido un día antes y dice, ay, qué bueno que regresaron por lo que vieron en el periódico. Voy a buscar al taxista, pero el taxista ya se estaba yendo a otra parte de Estados Unidos. Y le dice, pues tú eres el cocinero, ya lo que te enseñé ya lo traes. Llega, pasa toda la gente, se mete a la cocina y en el momento que está con toda la presión y todos están viendo a ver cómo va a ser los platillos, qué sabores va a poner, le pone una pizquita, otra pizquita
y otra pizquita y como que le revuelve y dice, creo que ya está. Y todos se le quedan viendo. Dice, no, tengo que ir con mis apuntes, cuántas porciones, cuántas cosas. Y todos le dicen, no, siéntelo. Y agarra uno y dice, lo que te falta es la música. Le pone la música y empieza a espolvorear todo eso y se llena el restaurante. Y le dijo el taxista, yo ya no te voy a ayudar. Ahora sí entendemos que una cosa es hacer las cosas con la razón, con el intelecto, con nuestras capacidades y generar pensamientos, ideas, conceptos para resolver las cosas. Y otra es trabajar con el hemisferio derecho, donde soy creativo, desarrollo cosas nuevas, implemento cosas nuevas, puedo crear nuevos sabores, puedo crear nuevos aromas que sean agradables para la gente. Pero hay otra parte, por lo que uso esta película, es que así como hay la parte donde está mi intelecto y me muevo en ella, así como hay otra parte donde están mis emociones, mi creatividad, y aprendo también a moverme en ella y a tener la libertad donde rompo todos los esquemas lineales y empiezo a tomar de todas las posibilidades y tengo un pensamiento circular y empiezo a ver cómo todas las cosas se pueden integrar. Hay otra parte en nosotros que es movernos en el espíritu. Y cuando me muevo en el espíritu, esto del intelecto, esto del emocional, no es lo que necesito, porque puedo utilizar mis emociones para motivarlos, para animarlos, para estar pasando, o el intelecto para poner información, solidez en su pensamiento, en su estructura de leer la Biblia. Pero dice la palabra, hay algo mucho mejor, y es que lo que me puede llevar a que yo viva en este mundo del espíritu es el amor. No es otra cosa. Cuando lo que me impulsa para darte una palabra de Dios es por amor. Cuando me impulsa para orar por una sanidad, no es porque tengo lástima, no es porque tengo un sentimiento encontrado y digo, no, pues por ti no voy a orar por otro, sino porque hay algo que se llama amor. Y en esa base del amor empezamos a hacer las cosas y empezamos a movernos, que viene de Dios y no es de nosotros. Él empieza a enseñarnos qué es lo que vas a tocar, qué área vas a tocar de la persona. Su intelecto, pues háblale con procesos de pensamientos lógicos, analíticos para esa persona. ¿Quieres tocar sus emociones? Pues háblale con las emociones. Se va a sentir alegre, triste, desanimado, frustrado o gozoso o emprendedor, porque estás tocando el área emocional. Pero lo está diciendo Pablo, es que puedes tocar el corazón de la persona, puedes tocar su espíritu, porque lo que necesita es un toque en su espíritu, que la persona sepa que recibió algo de parte de Dios y que esto que recibió de parte de Dios está tocando cuerdas de su corazón, poniendo solidez, poniendo firmeza, porque todo lo que se siembra con amor es justo, es recto, es limpio. No hay nada detrás de lo que estás diciendo o haciendo, sino el propósito que Dios te ha dado para bendecir a esa persona y traer bendición para su vida. Nos habla también en el capítulo 12 y 14 que estos dones declarativos a los que vamos a ver el día de hoy, los hagamos, pero con esa base de amar a la persona. La palabra de profecía, diversas clases de lenguas y la interpretación de las lenguas es algo que nosotros necesitamos movernos. Cuando tú das una palabra, creo que quedó claro en la anterior, hace 15 días, que es una palabra para bendecir a la persona. Cuando escuchamos la palabra profecía, tendemos a pensar que son cosas para el futuro, que me revele el futuro, como si trajéramos la bola mágica. Estamos viendo de aquí a 40 años cómo vas a estar o si vas a estar. Estamos viendo el futuro y no. Te puede decir Dios cosas que van a venir
en tu futuro, pero no es la profecía para cosas del futuro. Aunque puede hablarte de algo que va a ser. Y muchas veces venimos para que nos den una palabra profética y le decimos, es que no sé qué hacer, no sé con quién casarme. Si me caso o no me caso. Y entonces vengo para que me des una palabra y me digas si me caso con la Macaria o no me caso con la Macaria. Y estás queriendo que venga alguien y tome la responsabilidad que necesitas tú tomar y la decisión que tú necesitas tomar y se la quieres echar a Dios para que si sale mal, pues ya sabes a quién le vas a respingar y le vas a decir, Señor, pues si yo te pregunté y tú me dijiste que la Macaria estaba bien y mira nomás lo que me resultó. No te va a decir, cuando es una palabra de Dios, no te va a decir, cásate con la Macaria. No te lo va a decir. Las preguntas que muchas veces son tan difíciles en nuestra vida, para movernos en ella, quisiéramos que viniera alguien y nos dijera si me caso con la Macaria o no me caso con la Macaria. Pero ya sabemos que nos encanta la Macaria, que la pasamos requete bien con la Macaria. ¿Y para qué quieres? Pues dices, es que es para afirmar. No te lo va a contestar Dios. Te va a poner paz en tu corazón. ¿Tienes miedo a tomar decisiones que son importantes y van a definir el cómo vas a vivir? Te va a ayudar a decir, sé firme, sé claro, yo estoy contigo, yo voy delante de ti. Te está diciendo, te estoy cuidando, te estoy protegiendo. Pero el que va a decidir eres tú, chaparrito, o tú, chaparrita. Ya está establecido. Y cuando venimos con el que nos va a dar la palabra profética, decimos, este no es profeta porque no me dijo nada de la Macaria. Te habló todo con respecto a cómo tomaras tu decisión, pero querías que te dijera exactamente, y eso no es profecía, eso es el pajarito de la suerte. Donde tú vas a que te saque una hojita y el pajarito te dice algo, y hay algunos que sacan de las galletitas chinas y dicen, este es mi futuro. Bueno, está bien. Qué bueno que. Y usted se siente mejor que el de al lado. Una palabra filosófica. Entonces me está hablando Dios a través de las galletas chinas. La palabra de profecía es una palabra de ánimo para nuestra vida y nuestra relación para con Dios. Cuando se te dé una palabra, no es para desanimarte, no es para juzgarte, no es para señalarte. Es algo que viene para edificarte, para bendecir tu vida y tu corazón, para que tengas una relación cercana con Dios. Te ayuda para que enfrentes tus miedos, lo que te está frenando a casarte con la Macaria. Te dice que quites el miedo. Me caso o no con la Macaria. Y te viene la persona y dice, yo estoy contigo. Todo temor te será quitado. Tú da el paso. Y tú dices, es que es un paso en falso, Señor. Siento que me voy en el aire. No, está diciéndote Dios que ya es el tiempo, que ya es el momento. Pero el que va a decidir eres tú. El que va a actuar eres tú. Y Dios habla muy claro, pero a veces no lo entendemos, no comprendemos lo que Dios quiere decirnos. Por lo tanto, la palabra que Dios te va a venir no es para que te juzgue tampoco. Él dice muy claro, Jesús, yo no vine a juzgar, yo no vine a señalarte. Te voy a hablar, te voy a proponer para que te veas tú, porque lo más importante no es el juicio, sino el que muchas veces en nuestra problemática no nos vemos como somos. Nos vemos como creemos que somos. Y muchas veces tenemos un carácter difícil, una expresión emocional complicada. Y con cambios hormonales, se hace dificilísimo la relación. Bueno, lo importante es que cuando viene de Dios, sobrepasa esa situación emocional, sobrepasa ese intelecto y empiezas a hablar con amor a la gente.
empiezas a ver que lo más importante es esta base donde tú no eres, sino la persona es la importante. Y qué difícil es quitar todas las barreras, quitar todas las emociones, quitar todas las razones para moverme en el espíritu. Y para poderlo hacer por arriba de mi intelecto o arriba de mis emociones y creatividad, solamente en el espíritu, cuando actúo y me muevo por amor. Y es lo que Pablo trata de enseñarle. Se nos está dando la oportunidad y se nos está mostrando el camino y darle la oportunidad para que pueda reconocer cuando una relación se altera, ya sea entre padres e hijos, entre esposos, entre amigos, que cada quien reconozca su parte para edificación, que cada quien pueda verse y darnos el tiempo para arreglar lo que estaba estorbando y ser transformados. Pero si tú no te ves, si tú no ves tus defectos, si tú no ves tus debilidades, si tú no puedes ver tus fallas, ¿en qué vas a cambiar? ¿En qué se te va a enseñar? Si tú consideras que todo lo que haces en la vida está bien. Lo que hace Dios es empezarte a dar dirección y colocarte en situaciones diversas para que abras los ojos y te des cuenta de cómo creciste, de cuál fue tu entorno, de cómo fue tu realidad y que eso todavía lo traes pegado. Y si tuviste heridas en tu pasado que fueron muy graves, estás muchas veces atado a ese pasado y no te deja vivir el presente, no te deja disfrutar y gozar la vida que Dios te ha dado, que es lo más importante que tenemos, nuestra vida, porque estamos atorados en una etapa de nuestra vida, con una situación que ocurrió hace 10 años o 15 años o 40 años. ¿Qué importa qué pasó en nuestra vida? Y lo que hace Dios es mostrarte la condición de tu corazón, de cómo estás reaccionando, cómo estás respondiendo ante diferentes circunstancias, para que tú y yo nos podamos ver. Y una vez que nos veamos, vengamos delante de Dios y le digamos: Señor, ayúdame. Y te va a preguntar el Señor: ¿en qué te ayudo? Y cuando no tenemos claridad, en todo, Señor, en todo, mira, cámbiame todo, así como si fuera un turbante. No es así, porque no hay cambios de descargas eléctricas y ahora sí ya te convertiste en otra persona. Tú mismo vas a participar, tú mismo vas a emprender. Recuerdo que hace años, un amigo que tenemos que vive en la frontera, puso una empresa de baños, a hacer tazas y lavabos y todo. Y me tocó ir a la boda de la persona que lo conocía, su hija se casaba. Y estábamos ahí en la boda y de repente Dios me dio unas palabras para él. Y me acerqué y le dije: mira, veo esto, pero siento esto de parte de Dios. Tu problema es tu relación que tienes con tu padre. Ha sido muy difícil, has pasado por esto, y se quedó con los ojos todos pelones. Le dije: yo te recomiendo que hagas esto, pero si no es, déjalo y pasa. Fue, lo hizo, el papá lo corrió, bueno, le fue como en la feria, pero empezó a levantarse su empresa, empezó a levantarse su relación con su padre, y una relación que en años no se había establecido, empezó a tener un cambio muy favorable. Y después me decía: muchas gracias, ha sido una bendición. Le dije: bueno, tú le escuchaste a Dios, tú entendiste lo que Dios quería para tu vida y te moviste. Y vino a Tampico y Lorelí quería poner empezamos a platicar de la tiendita para la escuela. Le dije: hija, pues hay para que trabajes en la tiendita. Es que no sé esto de la tiendita, es que no sé esto de las cosas, y es que no sé en dónde poner el cemento. Y estaba ahí con su crisis. Llegó él en la calle, encontró unos albañiles, dijo: ¿cuánto ganan? Tanto. Yo les doy un poquito más, vénganse conmigo. Y se jaló a los albañiles y ese mismo aventó el piso y empezó a hacer las cosas, pero así. Y le dijo: ahora sí, ya tienes todo, ya está para que pongas la tiendita, una casita de madera. Se puso todo y lo hizo así. Le dijo: se empieza haciendo las cosas.
se empieza lanzándonos. El problema no era que no supiéramos, sino que había tanta inseguridad y temores en nosotros por desconocimiento, porque creemos que nos falta preparación, pero la preparación se va estableciendo en el momento en el que tú vas haciendo las cosas, el momento en el que tú te vas moviendo y Dios va actuando contigo. Y pone muy claro Pablo una enseñanza en el capítulo 14, cuando recibimos una palabra de Dios. Es para que te muevas en ella, para que le creas. ¿Para qué quieres una palabra del mejor profeta si tu parte, que es actuar en ella, no lo haces? ¿Para qué quieres que te diga que te cases con la Macaria si después dices, bueno, ya que me dijo que me voy a casar con la Macaria, eso lo hacemos dentro de 15 años? Ya la Macaria se te murió. Tenemos que movernos y es lo que Dios quiere, que aprendamos a hacer eso. Dice 1 Corintios 14:3, pero el que profetiza habla a los hombres para, estoy recordando este versículo, edificación, exhortación y consolación. Dice, esa palabra te va a edificar, te va a exhortar, lo vimos. Va a ser tan fuerte que te va incluso a consolar. Esa palabra es muy sólida y por eso dice, cuando empieza el capítulo 14 en el verso 1, que va a hablar sobre estos dones declarativos y cómo hacerlos y cómo movernos. Dice, seguid el amor. O sea, es un camino que ya nos habló en el 13. Dice, si te vas a mover en los dones del Espíritu, sigue en el camino. No dice, vas a hacer el camino. No, ya está hecho. Ya está hecho el camino. Nos dice, sigue ese camino del amor. Porque el amor es Dios. El amor tú no lo vas a hacer. El amor ya viene de Dios. Ya está en Dios. Yo voy a seguir en lo que está en Dios y Dios va a estar en mí si sigo ese caminar. Si lo que me motiva para hacer las cosas no es el que me reconozcan o el que me vean, sino el que Dios es el centro de mi vida, el centro de mi corazón. Y por eso dice, sigue en el amor. Y luego dice, y procurad los dones espirituales. Pero sobre todo, que profeticéis. Cuando pone una palabra, procurad, nos está haciendo partícipes a nosotros. Procura estar quieto, le dice a un niño de 5 años. Procura estar quieto. Y está quieto durante 30 segundos. Y te va a decir, ¿ya? O cuando tú estás muy estresado, procura relajarte. Procura tranquilizarte. Me está diciendo que tú puedes hacerlo. Que ya está en ti la habilidad, la capacidad para hacerlo. No como en el niño. Le estás dando una orden a un niño que no va a poder llevar a cabo. Procura estar quieto. Y está quieto 15 segundos. Y a los 15 segundos dice, ya pasaron 5 horas, mamá. Me voy a levantar y voy a andar corriendo. Porque ya estuve quieto. Pero si le dice a un adulto, procura tranquilizarte. Viene todo acelerado, viene todo corriendo. Procura tranquilizarte. Entonces es algo que él va a hacer. De alguna parte de adentro de él va a poner equilibrio. Va a quitar las cosas que le están produciendo tanta ansiedad. Pero está en eso. Y está diciendo, procura. Es algo que está estableciendo los dones espirituales. Los dones ya están. Ahora empieza a moverte en ellos. Porque ya se te dieron los dones. Solamente vas a ser tú el que procures moverte en ellos. Cuando me muevo en el don de la sanidad y está un enfermo ahí a tu lado, Señor, dime cuándo me muevo en la sanidad. Y el otro se está muriendo. Pues es el momento de orar por el enfermo. Pero Señor, yo no he orado nunca por un enfermo. Es el momento, procura.
Entonces vas a orar como algo que ya tienes y lo vas a hacer por amor. Y empiezas a orar por el enfermo y el que se va a sorprender no es el enfermo porque él cree que tú te mueves con esa libertad, sino tú que nunca habías orado por un enfermo y se sana. ¿Por qué? Porque le estás creyendo. Dios ya puso todas las cosas, nos dio de su espíritu y ahora nos corresponde a nosotros movernos. No dice, procura moverte en el don que se te dio. No dice, procura moverte en los dones. Está hablando que podemos movernos en diferentes dones. Y que cuando nos movemos en diferentes dones, va a ser para bendición, para la situación que se presenta. Dios te va a mostrar muchas veces que una carga en tu corazón y tú vas a estar en lucha. Si le dices o no, pues ve y díselo con humildad. Mira, tengo este sentir. Si viene de parte de Dios, recíbelo. Y si no, estoy aprendiendo. Y dale la palabra. No le digas, así dice el Señor. Chihuahua. Sino que vayas con humildad porque lo estás haciendo con amor. Con esa base donde la persona es lo más importante. Si es algo que Dios nos ha dado, Dios puede levantar no a una sola persona, sino a varias personas con el don de profecía, de dar una palabra para bendecir. Dice en 1 Corintios 14, la siguiente parte del versículo 29, no al principio. Y si alguno le fuera revelado a otro que estuviere sentado, cae el primero, porque podéis profetizar todos uno por uno, para que todos aprendan y todos sean exhortados. O sea, que no se estén arrebatando. Yo me imagino cómo estaba la iglesia de Corinto. Tengo palabra del Señor y el otro ya estaba hablando por acá y la otra también estaba hablando por acá. Todos era un griterío. Dice, se puede hacer con orden. No se te va a ir la palabra que Dios te dio. Hazlo con orden. Y cuando lo hagas con orden, estás aprendiendo del otro cómo lo está haciendo, cómo está fluyendo en ese don de profecía. Por eso dice, para que todos aprendan. Quiere decir que yo voy a aprender a moverme en el don que está fluyendo en esa persona cuando yo estoy cerca de ella y veo cómo Dios le va usando y va trayendo bendición a su vida. Por eso nos está diciendo que lo hagamos con orden, para que todos seamos exhortados. Y luego nos dice al principio del verso 29, asimismo, los profetas hablen 2 o 3 y los demás juzguen. Dice que hable uno, que hable el otro, pero no te comas todo lo que dijeron, sino que juzgues. Yo recuerdo hace varios años, invitamos a Roberto Evans y vino también a este congreso de profecía Ralph Mahoney, vino Victor Richards y estuvieron con nosotros en este evento. Y había venido una joven de Monterrey que estaba en una crisis porque fue un profeta a Monterrey. Ella estaba muy enamorada de un chico y el chico muy enamorado de ella, pero sus papás no les gustaba. Y el profeta se quedó a dormir en la casa de los papás. Y al otro día le dio una palabra del Señor que no se casara con ese hombre. Y entonces estaba muy preocupada porque pues lo quería mucho, ¿no? Y luego pues era el profeta. ¿Y que qué hacía? Y Ralph Mahoney se sentó ahí y le dijo, mira, cuando viene la palabra de Dios, no es para dividir tu corazón, sino para confirmar lo que ya tienes tú en tu corazón. Y Dios quiere que tú te tomes la decisión, como que le dijera, ¿me caso o no me caso con él? Tú vas a decidir lo que ya está escrito en tu corazón, lo que tienes en tu corazón. Y si la palabra de ese profeta no hace eco en tu corazón, pues no era para ti. Bueno, se fue y se casó con este hombre. Y ahora tiene 2 pequeños y son archirrecontra felices. Aprendamos a juzgar. Aprendamos a ver
lo que se nos está diciendo. ¿Cómo se nos está diciendo? ¿Cuál es el sentido? Si se hace eco en el corazón. Recuerdo que hubo otra reunión donde fuimos de líderes y de pastores en la ciudad no sé si fue con Víctor Richards o fue en Puebla, no recuerdo. Y estaba en esa reunión los pastores y nos enseñaron a cómo interpretar lenguas. Uno oraba en lenguas y luego el otro interpretaba la lengua. Entonces oró Juan, que me tocó, el pastor que está en Morelia, el papá, y estaba en una encrucijada y le empecé a interpretar. Dice, se me ha resuelto, si abro el nuevo auditorio en tal lugar. Y yo me quedé asombrado, dije, pues ¿qué dije? Pues yo nada, pero el Señor le habló muy claro y se fue, y a la semana ya estaba levantando el otro lugar. Es algo que ya sabe la persona, es algo que trae en su corazón la persona. Solamente necesitaba que alguien le confirmara lo que estaba en su corazón y pudiera seguir adelante para saber que era parte de Dios. Esas palabras proféticas que viene de parte de Dios, tú la puedes juzgar, no para criticar, no para señalar a la persona. No se trata de juzgar, sino juzgar la palabra, no al profeta, sino a la palabra que se te dio. Los demás estamos aprendiendo a fluir, pero tú en tu corazón vas a saber, vas a tener el equilibrio y la paz para saber si esto es de parte de Dios o no es de parte de Dios para tu vida. El don de lenguas, el hablar en otras lenguas, se convirtió como lo más importante en la iglesia de Corinto. Y todos hablaban en lenguas, y todos gritaban en lenguas, y todos cantaban en lenguas, y se hizo un desorden. Y por eso Pablo les dice, entendamos el significado de hablar en lenguas. Si no entendemos el significado de hablar en lenguas desconocidas, vamos a pensar que eso es algo que nos hace espirituales. Y muchas veces confundimos el hablar en lenguas con una vida espiritual. No, está diciendo Pablo que le da gracias a Dios porque habla más en lenguas que todos ellos, porque las guerras que enfrentaba, cuando iba a abrir una iglesia en un lugar que estaba lleno de tinieblas, con muchos ídolos, él necesitaba fortaleza espiritual. Por eso dice, porque lo necesito, por eso oro más en lenguas que todos ustedes, por los ataques, por las agresiones, por su misma gente que iba con él y luego lo dejaban. Yo necesito fortaleza espiritual para seguir en la obra que Dios me ha mandado a hacer. Pero no para estar en la iglesia gritando y hablando en lenguas. Eso no me hace más espiritual, sino que va, como dice Pablo, y si entra una persona que no conoce del evangelio y escucha a todos hablando en lenguas, va a decir, esta es una bola de locos, porque no hay orden, porque no hay sentido. Entonces el hablar en lenguas, porque dice en 1 Corintios 14:2, porque el que habla en lenguas no habla a los hombres, sino a Dios, pues nadie lo entiende, aunque por el Espíritu habla misterios. Estás hablando con Dios. Y si hablas con Dios, lo puedes hacer en tu casa, lo puedes hacer en el camino, lo puedes hacer en voz baja en el camión donde vas. Si te alcanza a escuchar a una persona, va a decir, está rarito el que está aquí a mi lado, pero puedes hacerlo. Puedes moverte en esa dirección que Dios va estableciendo. Y está estableciendo Pablo que es bueno que hablen en lenguas. ¿Cuántos de ustedes hablan en lenguas? Si me hacen favor de indicar. Okay. Dice, pero es necesario que se interprete las lenguas. No solamente que se hable en lenguas, sino el don de interpretación de lenguas. Y hace una aclaración. No todos tenemos todos los dones, ni los mismos dones, porque el Espíritu los reparte como Él quiere. Yo no le voy a decir. Dice, tú procura moverte en ese, y si está en ti, vas a fluir en ese don. Si no está en ti,
te vas a dar cuenta que ahí no estás fluyendo en ese momento. Pero si oras por el enfermo y no pasa nada, y oras por otro enfermo y no pasa nada, no es el don. Entonces vas a orar para que, pero cuando estás orando por sanidad, Dios te da una palabra. Dice, Señor, pues estoy orando por sanidad. Pues Dios te da una palabra, y la palabra es la que necesitaba el enfermo, porque era el problema que lo llevó a esa enfermedad. No menospreciemos al Espíritu de Dios en lo que nos quiere usar, porque no es que sea más importante unos que otros. Dice que tiene más importancia para la iglesia el don de profecía, porque se va a edificar al cuerpo, va a levantar, va a bendecir a la iglesia. El don de sanidad, se levanta una persona y se siente bien una persona, los demás nos alegramos con lo que hizo Dios en su vida, pero el otro empieza a levantar a toda la congregación para el propósito de Dios. Cuando nosotros hablamos, como ahorita que estoy comunicándome con ustedes, no solamente en el lenguaje que estoy expresando son palabras, no solamente son unas frases las que están estableciendo todas las cosas. Mis palabras, mis preposiciones, permiten que tú entiendas el mensaje que estoy dando. Pero no consiste solamente en las palabras. Para que se me entienda, tenemos nuestro, otra vez, hemisferio izquierdo y el hemisferio derecho. En el izquierdo tenemos el área del lenguaje, donde están las palabras. Y hay una enfermedad que se llama afasia, que la persona se le lesiona esta área y ya no entiende las palabras. Y tú le estás hablando y no entiende las palabras, pero la persona sabe perfectamente si lo que estás diciendo es verdad o no es verdad. Si lo que estás hablando son puras mentiras o no tienes claridad. Porque en el hemisferio derecho está un área donde está la fonética, los tonos. Y es otro lenguaje, es otra manera. Porque no solamente es la palabra, sino el tono que nosotros estamos dándole a la persona. Para que se me entienda, podemos decirle a una persona, pásame el vaso, pásame el vaso, pásame el vaso. Es la misma palabra, pero en el tono que te dije, pones el vaso y se lo pones en la cabeza. Ya está pasado el vaso. El otro, el primero, dice, ay, con mucho gusto. ¿Por qué? Porque no solamente son las palabras, sino, como decimos, le dije que la quiero, te quiero. Pues no tanto porque me vas a ahorcar. No es el lenguaje de palabras, es que yo le dije las palabras correctas, sí, pero ¿cómo se las dijiste? No recuerdo. Tenemos que tener claridad en eso para que podamos entender que hay dos, uno que capta tu hemisferio derecho, la fonética, el tono, y el izquierdo, las puras palabras. Y hay personas que se lesiona el área de la fonética y ya no entienden tonos, y entonces entienden nada más el concepto de las palabras, y lo que ven es si hay orden en las palabras como las estás diciendo. Y cuando no hay orden en el sentido de las palabras, dice, me está mintiendo, no tiene ni claridad en lo que está hablando. Lo puedes distinguir porque tienes lesionado esa parte de tu cerebro. Sabemos cuando una persona se mueve en el espíritu. Y sabemos cuando se mueve con su hemisferio izquierdo o su hemisferio derecho. Te voy a dar una palabra del Señor, pero ¿se está moviendo tu espíritu o tu ego? ¿Se está moviendo tu intelecto o tus emociones? Pero si se mueve tu espíritu, es Dios el que se empieza a mover. Y lo primero que empieza a ocurrir en esa relación, en esa oración, en esa palabra, es paz. Paz. Empieza a tener esa paz en tu corazón. Y te das cuenta que es Dios haciendo
y estableciendo. Ahora, cuando nosotros interpretamos las lenguas, es una serie de contextos que nosotros estamos interpretando las lenguas. Algunas veces la persona que está hablando en lenguas habla 10 minutos y el que interpreta las lenguas 15 segundos. Muchas veces habla 15 segundos el que está hablando en lenguas y el que interpreta 3 minutos hablando. Porque no son palabras, es todo un lenguaje lo que tengo que interpretar. Para que se me entienda, le preguntas a una persona, ¿cómo te fue en el examen? Y muchos te dicen, bien, ¿qué te dijo? Vas con otro y le dices, ¿cómo te fue en el examen? ¿Cómo piensas tú que me fue? ¿Te la regresó? Le dices a otra persona, oye, ¿cómo te fue en el examen? Empecé a estudiar a las 8 de la noche. A eso de las 9 me paré y me hice un cafecito, porque me estaba durmiendo. Pero el cafecito, qué rico estaba. Era de Brasil el café, ¿eh? Y estaba delicioso, lo puse a calentar. Se me cayó un poco, me quemé, mira, me quemé la mano. Pero a las 11 ya agarré vuelo. A las 12 me estaba durmiendo, pero me tomé un baño. Me fui a la ducha, me empecé a bañar. Me refresqué porque me bañé con agua fría. Pero después de ahí ya no me daban ganas, pero me puse a estudiar hasta las 2 de la mañana. A eso de las 3 ya estaba que me dormía. Me tomé otra vez, calenté el cafecito. Ese brasileño que te dije, me lo he calentado. Qué delicioso. Claro, esta vez acompañado de unas galletitas. No cualquiera, porque a mí me gustan las galletas Marías. Me comí con galletas María. Te empieza a hacer una descripción. Y tú le preguntaste que cómo le fue en el examen. Nada que ver. Pero ya te platicó toda la historia de que lo más seguro es que estudió lo más que se esforzó y no le fue nada bien. Cuando tú vas a interpretar, pues al que te dijo bien, al que te la regresó como querías que me fuera, y al otro que te platicó su historia anterior al examen, tú tienes que interpretar qué hay detrás de todo ese mensaje. ¿Me están entendiendo? No es que capte las palabras así, sino que me mueva en lo que Dios está hablando, en el Espíritu. Y eso nos va a bendecir. Por eso dice en 1 Corintios 14, en el verso 27, si habla alguno en lengua extraña, sea esto por 2 o a lo más 3, y por turno, y uno interprete. Y si no hay intérprete, que se calle en la iglesia y hable para sí mismo y para Dios. Entonces, si hay intérprete, pues que te esté interpretando. Y si no, que cierres el pico. Qué bueno que hablas en lenguas. Qué bueno que estás haciendo eso. Pero se necesita que haya interpretación de lenguas. Y dice Pablo explicando, para no ser y no lastime el corazón de alguna persona, en el verso 14:6, ahora pues hermanos, si voy a vosotros hablando en lenguas, ¿qué os aprovechará? Si no os hablo con revelación, o con ciencia, o con profecía, o con doctrina. El provecho espiritual es cuando traigo una doctrina sana, cuando traigo una palabra profética para edificar al cuerpo de la iglesia. Cuando vino Rob, ¿se acuerdan de Rob Sánchez? Los edificó, los bendijo, les enseñó a moverse en esa generosidad que hay en el corazón de cada uno de ustedes. ¿Se sintieron bien o se sintieron mal? Bien, hasta las chanclas veía que aventaban ahí. Todo. Yo dije, Dios mío, te estás moviendo. El profeta nos estaba enseñando a movernos en algo de ser bendecidos por Dios, porque cuando damos, somos muy bendecidos por Dios. Y Dios nos prospera grandemente. Y dice, para que no nos desanimemos, en el verso 5, así que quisiera que todos vosotros hablaseis en lenguas,
pero más que profeticéis. Está estableciendo que eso es para edificación, porque mayor es el que profetiza que el que habla en lenguas, a no ser que las interprete para que la iglesia reciba edificación. Entonces vamos a practicar, vamos a orar, vas a orar en lenguas y con otro que hable también en lenguas. Primero ora uno en lenguas, luego ora el otro en lenguas y luego le vas a decir al Señor: Señor, dame este don de interpretar las lenguas. Dámelo, Señor. E interpreta no con acá, el derecho no, emociones no, no con razones, con el corazón. Y Dios te va a ir poniendo el mensaje de lo que está orando el otro. ¿Me entendieron? Espérenme. ¿Me entendieron? Es que traigo los tapones. Y vamos a orar, vamos a pedirle al Señor que haga esto en su corazón. Que puedan ustedes fluir con toda libertad en lo que Dios quiere hacer. Ponte de pie. Si los que hablan en lenguas, ¿dónde están? Ok. Vayan con otro que no conoce. Con una persona que no conoce. Porque si se agarran con el esposo, con la esposa, ya sé lo que les van a decir. Entonces vayan con alguien que ustedes no conocen, que hablen lenguas nada más. Por eso levanten la mano los que hablan en lenguas para que pues se muevan con alguien que habla en lenguas y vamos a ir desarrollando esto que Dios nos da. Y los que no hablan en lenguas, pero que creen en este mover de Dios y pueden darle una palabra profética a una persona, pues vayan con uno que está ahí, empiezan a orar y declaren una palabra para fortalecer, para edificar, para levantar el corazón de la persona. ¿Estamos? Entonces los que no, pueden usar su fe, pueden moverse en esa libertad. Como dice, no todos hablan en lenguas, no todos interpretan las lenguas, pero pueden moverse en otro don, en su corazón. ¿Me entendieron? Así que no se queden ahí, vayan con otro, los que no oran en lenguas, pero que pueden orar con toda libertad por otra persona para que reciba esa bendición de lo que traes en tu corazón, que es el Espíritu Santo moviéndose en ti, que es el Espíritu de Dios trayendo una bendición en ti. ¿Ya? Primero vamos los de lenguas e interpretación. ¿Estamos? Y después los de profecía. ¿Vamos bien? Entonces, vamos a orar primero en lenguas, ahí con la persona que ora también en lenguas. Primero ora uno, empieza a orar. A ver, Lore, ven. Yo voy a orar en lenguas con mi esposa y luego voy a pedirle a Dios, ella le va a pedir a Dios en la interpretación, o yo puedo pedirle también de lenguas y a lo mejor ella tiene la interpretación. ¿Sí me entienden? Entonces empezamos a orar y empezamos a fluir. No uses la cabeza. La mayoría de nosotros tenemos mucha cabeza. No uses la cabeza. Usa tu corazón. Entonces, los que no oran en lenguas, ahorita en la siguiente oración vamos a empezar a orar, ¿ok? Vamos a empezar a orar. Inmasiri y casandas, liri y casadasai. Masnas liri kadabara asnasili kasandai. Mukas iliriadas nikaraba adakas ini ikas adai. Mora esni kalaba anak di kadas nanak dika. Boleh iris dakri alarikas lorebahas. Mari adakas nis iliri siri a okondai. Urikat as inika ai ikos obakai.
Takaliris iliri asikata ay kamwats irika. Was arich irika mari o otakas niri alaris atakasa. Bukosanda. Estás preocupado por muchas cosas. Yo te diré y yo te mostraré cómo hacerlas. Estás muy preocupado por cosas que no sabes cómo resolver. Pero yo te mostraré, cuando estés en mi presencia, yo te mostraré cómo lo harás y cómo saldrás. Y te daré nuevas estrategias. Y más que las estrategias, también te daré paz. Porque yo soy tu Dios poderoso, que te llamé, que te cuido y te dirijo en cada cosa que tú haces. Inclínate, y cuando te inclines, yo estaré contigo. Pon atento tu oído a mi palabra, porque yo hablaré, y te hablaré tan claro que no tendrás duda de nada. Así lo pueden hacer. Empiecen a orar. Está la voz de alabanza para que Daniel, para que venga a tocar el teclado. Los demás oren por los que están dando una palabra, para que el Espíritu de Dios fluya en ellos. Y hay un mover de la presencia de Dios ahí donde tú estás. Ahí donde tú estás ministrando, que la presencia empiece a descender sobre la persona. Moris nasiri baas nasa, dakares nasnichili kadabas nasa, Marias nasili shiri akada balai, lirikas no morais nasai, isiri adas nika abas nisidasa, polika ir nasadai, maris nasidi kasandai, liripa as nasidi adasai, plupa as nisili shiri idakasai, ma as nasni shiri ikas nasadai. Buka aas nisili idikari atas nisili idabasai. Musna siri ibai. Polikadas nisili ika amas nirisai. Suri uba orikadas. Bari idikas nasa baalis dasa. Moriadas idindisai. Poli adas nisili imbaai. Yu aas ni baai ba. Ikas nasili itasambai. Duri esambasandakai. Yo voy delante de ti, conozco tu camino y yo voy a abrirte nuevos caminos y voy a dirigir tu corazón, voy a dirigir tu vida. Yo soy la luz en tu camino, yo soy el camino que se va abriendo. Sigue a mi lado, yo iré contigo. ¿Ya oraron? ¿Ya le interpretaron? ¿Cuántos interpretaron? ¿Está bien? Estamos aprendiendo. Gloria a Dios. Es lanzarnos a lo que Dios nos va poniendo, creerle a su palabra, creer
las declaraciones que dice, y a Él le corresponde el darnos la bendición. Él fluirá en tu vida, en tu corazón. ¿Estamos listos? Ahora vamos a orar para no dejar una palabra profética. ¿Sí me entienden? Cámbiense de lugar y vayan con otro que no conocen. Le van a dar una palabra profética a esa persona. Van a orar primero y después de orar, lo que sienten en su corazón, no en su cabeza. Por eso cierren los ojos para que no vean la cara que está poniendo. Van a orar con el corazón y díganle la palabra que sienten. Lo que sienten de parte de Dios para esa persona, díganselo. Pero primero oren. Ya estamos en parejas, todos lo pueden hacer. Porque todos los que han nacido de nuevo, para todos nosotros es esto, los dones del Espíritu. No te quedes con tu esposa ahí o con el esposo. Muévete a un lugar de alguien que no hayas visto, que no conozcas, y dile al Señor: Señor, yo quiero ser bendición. Yo quiero traer una palabra de bendición que edifique, que fortalezca, que levante su corazón de la persona. ¿Estamos listos? Ya todos tienen allá arriba parejas. Veo unos que están ahí en sus lugares todavía sin moverse. Pierdan el miedo, pierdan esta barrera del corazón y hazlo. No eres tú, tú vas a bendecir a una persona. Si no, le dice a la persona: quiero aprender. No te sirve, hazlo a un lado. Te sirve, dale gracias a Dios. ¿Estamos? Empieza a orar. Empiecen a orar unos por otros. Para iri kasan dasai das nisilis tambah, olibas nasilis tambah dasai, irias nasai da kalabasa nasilis dasai. Ambas nasalaris iri kasabasa, silis tandai bas liri kamba, siri ambali kabasa das silis tai, imbais nasi da kalamai das nasilis, siri asandai bas silis tai, likabasa. Bendito seas, Señor. Bendito tu santo nombre. Tú eres adorado y te bendecimos, Señor. Bendigo tu vida y bendigo tu corazón, porque has venido para derramarte, para bendecirme, para animarme, para que vuelva con todo mi corazón a tu camino. Gracias, Padre. Gracias, Señor. Para esta casa, para esta masa. Gracias, Señor. Veo que la mayoría terminó. Veo que unos están contentos. ¿A cuántos los bendijo la palabra que recibieron? Para eso es, para ser bendecidos. Pueden regresar a sus lugares, por favor. Ahora voy a invitar a los que todavía no oran en lenguas y que quieren recibir esto, que pasen aquí al frente. Los que todavía no oran y que lo quieren recibir, pasen de aquí al frente.
Es una promesa, es un don que viene de Dios para nuestra vida. No porque lo merezcas, no porque seas buena onda o seas muy espiritual, nada tiene que ver. Es porque se da por gracia, es un regalo. Así se pueden, yo voy a caminar por acá, por todas partes, para que puedan recibir todos. Pueden venir así alrededor, en todo alrededor del círculo. Se pueden ir distribuyendo para traer bendición a la vida de todos ustedes. Que Dios vaya fluyendo en su corazón, en su espíritu, que vaya poniendo en ustedes lo que necesitan. Y Dios va a ir fortaleciendo sus vidas, su corazón. Lo primero que necesitan hacer es, no lo van a hacer con sus fuerzas, no es algo suyo. Ustedes son el medio que Dios va a usar para que te ponga una nueva lengua, el Espíritu de Dios en ti. Y cuando ya está la promesa hecha, esa promesa es para ustedes, para que ustedes sean fortalecidos en su espíritu. Y como vimos, si hay una persona que interpreta lo que el otro oró en lenguas, pues lo va a hacer. Lo va a hacer y va a ser de bendición. Pero es importante que nosotros empecemos a pedirle al Señor: Señor, dame ese don. Ahora, si no lo recibes, no quiere decir que no te va a dar otros dones. Tú te vas a mover en los otros dones también. Como Pablo lo dice, no todos oran en lenguas. ¿Sí se fijaron? Quisiera que todos, pero no todos. Entonces Dios nos da a unos el orar en lenguas, pero el otro hacer milagros, al otro el don de fe, a otro le da el don de interpretación de lenguas, a otro le va dando diferentes dones, pero de acuerdo a lo que Dios quiere hacer en la vida de cada uno de nosotros. Y por eso cuando oramos le decimos al Señor: Señor, tú ya derramaste de tu espíritu, soy tu hijo, nací de ti, yo creo en Jesucristo, y por lo tanto, Señor, yo sé que tú vas a derramar esta bendición sobre mi vida y yo voy a ser muy bendecido. Y le das libertad, no a tu cabeza, sino a tu espíritu, y vas a empezar a orar en lenguas. ¿Estamos listos? Ahora sí, los que oran en lenguas, los que ya oran en lenguas, me van a apoyar. Se van a poner atrás de las personas para nada más fortalecer su fe y estar orando con ellos para que ellos puedan recibir lo que Dios tiene para su vida, para que ellos se puedan mover en lo que Dios quiere hacer en ellos. Entonces, todos los que ya oran en lenguas, pues pónganse alrededor de todos los círculos, de todo el círculo, nada más hay un círculo, y me van a apoyar orando para que todos reciban, o los que el Señor quiere. Pero Dios quiere que todos, como decía Pablo, yo quisiera que todos profetizaseis, que todos se muevan en profecía, pero también quiere que tú recibas este don en tu corazón. Entonces se van intercalando ahí los que ya oran para que puedas recibir todos y seamos una congregación que nos movemos en el Espíritu, unos con unos dones, otros con otro don diferente, pero todo para bendecirnos unos a otros. ¿Estamos listos? Entonces vas a orar, porque muchas veces lo que nos frena es el miedo a lo desconocido. Y como pensamos y hemos oído de mucha gente de algo terrible, lo de las lenguas, pues nos quitamos
privilegio de recibir esto de parte de Dios. Y ha sido lo más atacado, porque así se nos enseñó o porque desconocíamos. Pero lo que Dios quiere es que tú recibas esto que Él quiere hacer en ti. ¿Estamos listos? Vamos a orar primero. Empezamos a orar en español y luego yo voy a orar para que tú vayas recibiendo y empieces a orar en el Espíritu. Padre, te damos gracias porque has venido para bendecir a cada uno de tus hijos. Tu amor está en el corazón de cada uno de ellos. Tu presencia está en su corazón. Tú eres la bendición que ellos necesitan. Tú eres la fortaleza de su corazón. Y vienen, Señor, delante de ti para que tú derrames de tu espíritu sobre sus vidas. Puedan ellos fluir en tu espíritu y empezar a moverse por tu espíritu, Padre. Tú eres el que das esta bendición. Señor, derrama esto. Quita el temor del corazón. Quita los miedos del corazón. Quita la inseguridad, los pensamientos que no vienen de ti, de sus corazones. Y pon en ellos pensamientos de paz. Pon en ellos esa fortaleza que necesitan. Padre, te damos gracias. Espíritu Santo, te pido que te muevas en cada uno de ellos, que empieces a tocar su corazón. Sigan orando, pero con voz audible, bajita, y todos estén orando con voz bajita lo que le están pidiendo a Dios en español, en su idioma. No se preocupen, pero que se escuche tu voz, no con pensamiento, sino con su voz. Padre, gracias porque has venido a nuestro corazón para levantarme, para transformarme, para que tenga una vida sembrada en ti, con un corazón para tu gloria, con un corazón para establecer tu reino. Tú eres mi bendición, tú eres mi fortaleza. En ti, Señor, descanso. En ti yo confío, en ti yo espero. Gracias, Señor, porque has venido. Gracias, Señor. Dile lo que tú sientas ahí. Habla con el corazón a Dios. Dile lo que estás pasando ahí en tu idioma. Señor, te pido que empieces a fluir en ellos. Espíritu Santo, derrámate. Ahora reciban y empiecen a recibir este derramamiento del Espíritu de Dios. Isla anda sikareba adasai, mas nachili kata nabari adasada sanai, uliba katas nachiris tambasai, iriada kas nachiris tambasai. Ya no es orar con tu cabeza, pierde el miedo, es orar en tu espíritu. Ili asnis ilika adabai, musnichi ilika tambai dasai, lari istandasaba aliri shirikadai. Mari adandai das nisiri kasadasa, budi asiri kadaba ayita sai, masaliri ichiri adakanari makai, luri asalili chiri arada kasnari wakai, uliba asini chiri standasadas, uli aradasai, fluye, déjalo que Él empiece a tomar tu lengua, porque Él va a fluir en ti. No es tu cabeza, no eres tú, es Él. Si tú no oras, no se puede mover tu boca. Si tú no das el primer paso, pues es muy difícil que Él te empiece a mover los labios. Eso no lo hace. Mali abas nasiri abasadai, uri ada barika tandai das nasiristai, polisiri katas nasiri chiri abasai, uli karash nasiri adabai das nikalariba adasai, uli karish nas abas sanda dai shiristas, mari abas ni shiristan basai, ishiri kasara baris nas ilikataba idita asai, ishiri kasanda siri aba adikas nasiri sai. Luribasari adasai das nisiri stamba ulika arisiri ida arikabada liri siri adai
Muriba asiri abasai. Ilikaris nasiri tambasai. Das ni siri abasai. Ya no en tu idioma, déjalo que Él fluya. Él está ahí en tu corazón. Ilikas nas ni siri abas nas niri adasandai. Bulikatarabas nasiri siri sandasai. Uli ares nasiri amdasabai. Ulika ares na eriba adasadai. Bari ikas nasiri tambasadasai. Das ni siri tambasai. Ulikasa dabasai, das nisilis tambasai. Uliba arida kasai, das nisilis tambasai. Beria bafasiri kasandasai. Iria asandasi kasilis tambasai. Uli asnas nisilis tada abadi katasai. Umbasi kasiri idakasandasiri. Umbasi kasilis tambas aras nasilis tadasai. Umbas nisilis tambasai, das sikara asandasai. Uli asanari itsiri adas ari kata lari sabasai. Mosnas iri kata sambasai. Levanta tu voz y empieza a orar en el Espíritu. Uli aseri asanabasai. Uli kasnasiri stabasai. No tengas miedo, no tengas pena. Iri esnasiri abasadasadas nikata aba asiri abasai. Uli kasiri adasadabas nasai. Iri bas nasiri siri adasai. Quita tu cabeza, quita tus emociones, deja que sea el Espíritu. Uliba asiri siri adasai, das nikaris tembasai. Umbasika siri standasai. Uli asna siri adabasna, das nisiri stadasai. Uli kasari e siri adasan basiri sadasai. Señor, sigue fluyendo, quita todo temor, quita toda angustia, quita toda lucha que hay en sus corazones. Fluye, Señor. Imbasiri adasnasai. Dejen de orar en español. Ahora es el tiempo de orar en el Espíritu. Ibas nisiris tambasaras tandasai. Karas nasiri siris tandasarasai. Bali ikas nasiris tandasai. Bali sandasadas nisiris tandasai. Ulika aris tambasai. Empieza a fluir. No eres tú, es Él. No son tus palabras, son las de Él. Es el Espíritu de Dios. Kliba asandasiri sandasadasai. Irib asandasaresna alikabadare tabasai. Isiris tambasiri kasandasai. Das niliri adasai. Ulikas nasiri adasambasai. Mos nasiri dabai. Das nisiris tambasai. Empieza a hablar en el Espíritu. Empieza a hablar en lenguas. Iriadas nisiris tambasai. Da ese brinco. Islari abakadas nasaba lirisiris tandasai. Ilipa aras nasiri basandasai. Cuando oramos con la cabeza son nuestros pensamientos. Cuando oramos con el Espíritu no sabemos lo que oramos. No sabemos lo que decimos. Vasnisiri iribadasai. Ulikas nas nisiris tambasai. Baliadas nas nisiris tambasai. Uli arabas nasiris tadasai. Quítate tus culpas, quítate tus barreras. Siris tambasai. Esto es para ti. Esto es de Dios para ti. Liba aras nasiri adas dika abasadai. Marias nasadasai. Ulikas nasiri balaradasai. Mis irikadaida boliri ababas. Barishna dikala samba. Uli aredi gesai. Isiri kadas nisiri idasai. Uliba arase dikadai. Balikareis nama ikarabasadai. Dulciri tambasai. Empieza a orar. Empieza a fluir. No es con tu cabeza, pero fluye. Deja que salga de tu boca. Libas nasiris tamba liadas lirisiris tambasai. Ulikaba rid sanda aishta. Likasta dabas nasai. Das nisiris tandasai. Bolipa asandai. Das nisiri abai. Ukabas nasiris tambasai. Siri asandasai. Ba likasanda. Uli asadai ba. Ukabas nisiri inasai. Bari esnas ilikas iriaba asai. Uribas nasai. Padre, gracias. Gracias por este momento tan especial. Gracias, Señor, porque tú estás tocando el corazón y nos has acercado a ti para creerte, para creer en tu palabra,
para creer en tus promesas, para aprender a fluir en tu espíritu, para moverme con libertad en lo que tu espíritu está haciendo en mi corazón. Hoy he venido para entregarte mi corazón, para decir que tú tienes mi vida en tus manos, que soy tuyo, que es parte de mí el entregarme, Señor, y la parte tuya es que yo, Señor, reciba lo que ya me has dado. Yo recibo en esta mañana este don para gloria tuya. Basnis liri ba adas nas edika dasa. Uris edika asanda iri basandasa. Likas nis iri edasanda liri ba asandasa. Uris iri estambasai. Ahí empiecen a orar en voz alta en otras lenguas. Iri asnas iri estambasa. Ulikara asnas iri estambasa. Ulikara asnas iri ba adas nas iri basa. Levanta tu voz. Basnis iri endasara ba aidika asna. Mali isiri adai, das nisiri stambala di adasai. Iris da hasada nisili ba adai. Ulikasandai bas nisiri stambal. Ulisiri adasari kadabas nasa. Mori kada sandiri abala di kasabai. Dusiri kaseri edis ambasada kalisiri abasai. Ulikari as nisiri stambasai. Iribas nasai fluye, no es con emociones, no es con razones, es tu corazón. Vivas nasiri stambai, das nisiri kasadai, urikaba das nisiri abasai, urisiri adas ni kaliba adas saliri abai, urisiri adas ni kale aza baria dasai, urisiri adas sika siri stambasai, barikata sanda siri kasadasai, bas nisiri standai, bari akas nasai, ulibas nisiri standai, das nikasai. Señor, gracias, gracias por esta mañana tan especial, tan llena de tu espíritu, porque tú eres el que vas haciendo esta obra en el corazón de cada uno de las personas, porque tú nos has amado, porque tú nos has levantado. Señor, gracias. Aleluya. ¿Cuántos de ustedes recibieron esto? Si me lo indican con sus manos así. Gloria a Dios, gloria a Dios. Vamos a dar un aplauso a Jesucristo. Gloria a Dios. Pueden pasar a su lugar, por favor. Esto que acaban de recibir, no lo dejen de hacer. No dejen de seguir orando en lo que Dios les dio. Síganlo, cuídenlo, úsenlo. Si te da el don de sanidad, pues es para que vayas a orar por los enfermos. Si te da el don de fe, es para que emprendas lo que Dios está poniendo en tu corazón. Si te da el don de hablar en lenguas, háblalo ahí en tu casa, en la noche, en la regadera, en donde quiera que estés, úsalo, porque es para tu propia edificación. Es para que tú seas bendecido y seas levantado. Estamos aprendiendo como congregación a movernos en el Espíritu, a movernos en los dones del Espíritu. No son tuyos, es del Espíritu. Y si tienes al Espíritu de Dios, tienes a Cristo, tienes al Padre en ti, y tienes este regalo de Dios para bendición de toda la gente que te rodea, para traer bendición a tu iglesia, para traer bendición a tu casa, para traer bendición donde quiera que vayas. Dios, si gustan sentarse. Yo sé que están en sus marcas listos fuera. Pásenle para sus lugares. ¿Cuántos pudieron interpretar lenguas? Gloria a Dios. ¿Cuántos dieron una palabra profética a las personas? Gloria a Dios. ¿Cuántos que no habían orado en lenguas ahora pudieron orar en lenguas? Me hacen las manos así para que las vea. Gloria a Dios. Para nosotros se nos dio. Sigan fluyendo en esto. No se olviden que es con amor. No para que tú te veas, sino para que se vea Cristo en ti.
pues voy a hacer una oración para darle gracias a Dios junto contigo. Y después 1 minuto y un video que se hizo para ustedes. Padre, gracias. Tú sellaste esto con tu presencia, con tu espíritu, por medio de tu palabra. El día de hoy te damos gracias, Señor, y te bendecimos, Padre, por esta tu obra que hiciste el día de hoy en mi corazón, en el corazón de toda tu iglesia, para levantarnos, para animarnos, para fortalecernos,